Esta semana en Cuadriga, cambio electoral en Europa, el final de la austeridad, ola de cambios en Francia. El socialista François Hollande saca provecho del malestar de los votantes ante los recortes al gasto público, diseñados para combatir la crisis financiera en Europa. Su predecesor, Nicolas Sarkozy, no es el primero en ver caer su gobierno en el viejo continente. El resultado de los comicios en Grecia podría ser otra prueba del mal rumbo. Los votantes griegos castigaron a la coalición bipartita que encabezó la draconiana campaña de austeridad. El futuro político del país quedó en el aire, así como la estabilidad de la eurozona. Nuestra anfitriona de hoy es Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Grecia, la cuna de la civilización en Europa, y Francia, la segunda economía en la eurozona, han dicho este fin de semana basta a la política de recortes que propugna desde aquí, desde Berlín, Angela Merkel, la canciller. ¿Qué pasa ahora con el eje franco-alemán? ¿Hacia dónde va Europa? ¿Tambalea este eje que ha sustentado Europa en las últimas décadas? Temas sobre los que me gustaría hablar con mis invitados de hoy, que paso a presentarles. Laura Lucchini estudió Ciencias de la Comunicación en Buenos Aires, Milán y Madrid. Escribió para el diario argentino La Nación y el italiano L'Inchiesta. Actualmente trabaja como corresponsal para ambos medios en Berlín. Carlos Buiga-Schubert es analista político, consultor y periodista especializado en asuntos europeos. Después de empaparse en Bruselas de la política comunitaria, colabora con centros de investigación política, instituciones europeas, medios de comunicación y universitarios. Da conferencias y cursos sobre actualidad europea. Y Frank Buchwald, politólogo, comienza su carrera televisiva en Maguncia y trabaja para los noticieros Tagesschau y Tagesthemen. En 1992 comienza en la cadena ZDF en la redacción del Heute Journal. Es enviado como corresponsal a los Balcanes, África y Oriente Medio. En 1996 se establece en Río de Janeiro como corresponsal en Latinoamérica. Actualmente cubre temas políticos en los estudios berlineses de la cadena ZDF. El rigor fiscal de Alemania ha llevado a Europa un poco al límite. Sí, las elecciones del pasado fin de semana, tanto en Grecia como en París, despertaron un interés nuevo. La cobertura mediática y el seguimiento en las redes sociales fue enorme. Los ciudadanos europeos se interesaron a lo que ocurría en países vecinos de una forma que no tiene precedentes. Asistimos, yo creo, a la creación de un espacio político nuevo en Europa. Pero si esto es cierto, si esto, digamos, es evidente, los líderes políticos ahora tienen que sacar consecuencias de lo que resultó de las votaciones del pasado fin de semana. Los electores se expresaron de manera muy clara para un cambio y se espera que los líderes europeos los escuchen. Si es que, digamos, todavía estamos frente a digamos, a un sistema representativo. Bueno, de hecho, lo que han hecho los líderes europeos, Van Rompuy y demás, lo primero que han hecho es encontrarse con Hollande. ¿Hollande piensa en clave europea o en clave francesa? Si vemos que no ha corrido a reunirse con Merkel, sino que lo primero que ha hecho es reunirse con estos líderes europeos, ¿podemos decir que piensa quizás en clave europea? Yo creo que empezó pensando en clave europea. El año pasado, a final del año pasado, ya es cuando dijo que bueno, su principal punto dentro del programa iba a ser pues enfrentarse a la dictadura de la austeridad de Merkel. Yo creo que ahora lo que está haciendo es cubrirse las espaldas, porque sabe que eso no va a ser tan fácil. No es fácil disparar en contra de la austeridad por un tema, yo creo, muy sencillo. Es que en el fondo todo el mundo está a favor de la austeridad y la austeridad va a seguir. Lo que pasa es que hay que combinarlo con otras cosas y ahí es donde va a estar, digamos, la parte importante, en donde Hollande sí que puede hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Ya. Lo que ha dicho Hollande, entre otras cosas, con respecto a la austeridad, es ha dicho sí, más austeridad, o por lo menos que se mantenga la austeridad, pero acompañada de crecimiento, de un programa de crecimiento, y es un carro al que se están subiendo ahora otros líderes europeos, ¿no? Sí, bien, crecimiento, por supuesto, es una cosa muy, muy importante. El problema es que todo el mundo habla sobre crecimiento y lo que realmente significa crecimiento es una cosa que, bien, todos los políticos tienen una otra percepción que se necesita acontecer para
crecimiento. Entonces, bien, sería bastante difícil, ¿no?, de llegar a una línea común dentro de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. ¿Puede cumplir todas las promesas que ha hecho Hollande en campaña electoral ahora que está en el poder? Yo creo, bueno, es difícil. Yo no sé si alguno de los 9 nuevos presidentes o primeros ministros que hay en los últimos años, que siempre ha cambiado el gobierno, ha sido capaz de hacer eso, ¿no? Porque la situación es tan excepcional que evidentemente es muy difícil. Hay solo una cosa que Hollande yo creo que puede cambiar, y es que el tema del crecimiento se convierta en algo real. Pero eso lo tiene que hacer ya, es decir, no se puede esperar más meses, ¿no? Entonces hay 3 o 4 vías que son en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, yo diría que antes del verano, entonces ya es cuando sí que empezarán los problemas de verdad. Yo creo que no ha sido tan revolucionaria la propuesta de Holanda. Creo que ha sido vendida como más revolucionaria de lo que era. Angela Merkel también venía hablando de crecimiento en las cumbres. A principios de este año se habló de crecimiento, pero siempre de manera muy abstracta. Y Holanda no cambió esto, porque no habló de crecimiento, pero nunca quiso entrar verdaderamente en el detalle. Se intuyó que quiso decir algo distinto de Angela Merkel, pero no se entendió, digamos, en qué matiz esto era distinto. Se supone que sea un crecimiento, digamos, impulsado por dinero, entonces por subvenciones y por ulteriores deudas, algo a que Angela Merkel se está oponiendo de manera muy fuerte. Yo creo que también no hay que olvidar que en Francia no fue tan decisivo este tema. O sea, sí fue muy seguido en Berlín y quizá en el resto de Europa. En Francia no fue el tema decisivo de las elecciones, porque las elecciones fueron marcadas por temas más nacionales, digamos. Yo creo que Holanda lo que puede llegar a hacer es quizá añadir al pacto fiscal un protocolo en el que los países se comprometen en el crecimiento, pero no sé si este protocolo va a tener de verdad efectos. Yo creo que debería evitar este escenario, pero es lo más probable. Como bien decía nuestra compañera Laura Lucchini, el pacto fiscal no fue el asunto clave o el único asunto que definió las urnas este fin de semana en Francia. Entre otras cosas, los franceses castigaron a Nicolas Sarkozy, el presidente conservador, por haber estado quizás demasiado a la sombra de su vecina Angela Merkel. Veamos un reporte al respecto. Soplan vientos de cambio en Francia. François Hollande será el segundo presidente socialista de la Quinta República Francesa. Una de las promesas de su campaña fue poner el crecimiento por delante de la austeridad. Su predecesor, Nicolas Sarkozy, fue uno de los principales aliados de Alemania en la lucha por restaurar la confianza en el euro mediante una dura disciplina fiscal. Pese a los cambios en París, la canciller alemana Angela Merkel insiste en que no pueden elevarse los techos de déficit. Alemania y yo misma opinamos que el pacto fiscal no es negociable. En su momento fue negociado y firmado por 25 países, se ratificó en Grecia y Portugal y el 31 de mayo hay un referéndum en Irlanda. Y creo que el pacto fiscal es adecuado. El presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, coincide con la idea general, pero hace un llamamiento en favor de un plan marco de crecimiento para Europa. Pues acabamos de escuchar a Merkel en este vídeo, no quiere tocar el pacto fiscal, pero igual no le queda más remedio a la luz de la presión que está recibiendo de sus vecinos europeos, ¿no? Bien, austeridad siempre es un remedio bastante amargo, ¿no? Pero creo que no hay una alternativa seria, porque el fondo de la crisis es la deuda pública exagerada en todos los países de Europa, incluida Alemania. Y bien, si ahora estamos hablando sobre crecimiento, que es muy importante, parece que se necesitan reformas que Alemania ha hecho en el año 2002. Y los alemanes también han sufrido una fase de 10 años de
austeridad, de reformas bastante duras del mercado laboral, de sistemas sociales, y entonces eso parece es una cosa inevitable también en países como Francia, donde la gente está saliendo de trabajo con 62 años, ¿no? Y Hollande ha dicho que quería volver a 60, y creo que esas ideas están completamente fuera del tiempo, ¿no? En Francia quizás sí, pero ¿qué pasa con los países del sur de Europa? ¿Se sienten realmente con la soga al cuello con estas demandas de austeridad y estas exigencias que vienen marcadas desde Bruselas? Tanto que hemos visto las elecciones también en Grecia, el resultado claramente castiga a esa política europea, ¿no? Hay que ver si tiene sentido seguir de esta forma, y ya desde hace tiempo se ve que tal vez no. La lógica era que la austeridad es fundamental, las reformas estructurales eran lo que iba a promover el crecimiento, más o menos a corto plazo, pero no ha servido realmente para mucho, más bien lo contrario. En Alemania sí que sirvió, pero Alemania se endeudó durante esos años, cosa que no está permitiendo que hagan nosotros. Esa es la diferencia. Aparte hay una diferencia también muy importante, que es a nivel de la legitimidad de cada uno de los estados. Es decir, el tema del crecimiento en Europa ya se habla desde diciembre, hay convergencia, desde que se aprobó el pacto fiscal. Lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo en cómo hacerlo, ¿no? Hubo una carta de 8 países en febrero que Francia y Alemania rechazaron. Estaba en el Consejo y eran medidas muy claras que no requerían de crédito grande, eran temas básicos para todos los países. Esto es lo que hay que cambiar, yo creo, esa parte, ¿no? Y ahí es donde Alemania tiene que darse cuenta de que hay una sensación de que la Unión Europea era otra cosa, es decir, no puede estar monopolizada por lo que Alemania quiera, especialmente cuando el resto de los países realmente están llegando a una situación límite, ¿no? No es un poco la sensación que tienen ahora muchos países en Europa. Los países grandes mandan, los países pequeños obedecen, los países que hacen teóricamente las cosas bien mandan, y los pecadores son los que tienen que pagar ahora mismo la factura. ¿Es un poco la sensación que cunde ahora mismo en Europa, o me equivoco? Sí. Yo tengo, perdona, una cosa rápida. Yo no tengo claro que los pecadores sean los del sur. Yo creo que hay muchos pecadores y están distribuidos por todas partes. Exactamente. Entonces, sí. Incluido Alemania, ¿no? Porque para mucho tiempo, para décadas realmente, 35 años, también los alemanes han aumentado una deuda pública realmente un montón de dinero, ¿no? Ibas a hablar de los países del sur, Laura. Estoy totalmente de acuerdo que los pecadores, digamos, no es que Francia y Alemania no sean pecadores, y Francia lo estamos viendo, es muy posible que padezca otra descalificación en los próximos meses por parte de la agencia de rating. No es nada positiva su situación, pero digamos, yo creo que sí, es un problema fundamental en Europa. Digamos, hay dos que yo veo. Uno es esto de la percepción de que los países, Francia y Alemania, mandan y los otros padecen estas decisiones. No sé si es cierto, pero la sensación es esta y hay que cambiarla. Quizás sea un problema de comunicación, y si es un problema de comunicación, responsables son los mismos líderes europeos. Si los italianos y los españoles se ponen de acuerdo en esto, deberían explicar en su país, no deberían volver en su país a decir que padecen las decisiones de Francia y Alemania, y deberían también presentar otras propuestas alternativas. Otra cosa, yo creo que hay un problema de velocidad y de rapidez frente a la crisis. Ahora se ha llamado una cumbre de emergencia que es en 2 semanas, pero no puede ser una cumbre de emergencia tan lejos, y no es de emergencia si no se hace enseguida. Y es también algo que un mensaje que Hollande lanzó a Merkel y que esta mañana Steinmeier repropuso en el Parlamento, y es que el tiempo en política es una fortuna, significa fortuna, y que Merkel siempre atrasó las decisiones. Y yo tengo la sensación que Europa no logró empujar esta crisis porque siempre actuó, digamos, por consecuencia, nunca adelantó las decisiones. Y creo que lo que está pasando con Grecia está tan anunciado, ¿no? Y que en todos estos meses nadie se haya preocupado de digamos, construir, si no hay las estructuras para que un país salga del euro, es absurdo. No se puede seguir, digamos, ocultando la realidad que está bajo los ojos de todos.
Bueno, y Hollande sí que está adoptando por lo menos otra retórica y antes de ser investido siquiera presidente, ya lo hemos dicho, se ha reunido con los líderes europeos, es decir, que parece que mira a Europa y quizás él, yo no sé si realmente piensa en clave europea o en clave francesa, pero él es el que ha dicho ahora mismo, sí, el eje franco-alemán es crucial, pero no al duopolio. ¿Qué significa eso? ¿Son solamente palabras o puede ser algo más? Yo espero que no sean solo palabras, la verdad, porque, como decía Laura, el ejemplo de Grecia esta semana ha sido muy interesante, precisamente porque estaba clarísimo que este era un escenario perfectamente viable y que hay que tenerlo en cuenta para otros países, ¿no? Es decir, a nivel económico hay muy pocas cosas que ya se puedan hacer. O sea, tenemos países en los cuales pues, la austeridad no ha servido, las reformas están en su sitio, pero las reformas estructurales son importantes siempre y cuando se puedan hacer en un momento en el que realmente tengas cierto colchón y se ha envenenado el clima político y social. Entonces, ahora sí que hay que encontrar, digamos, otro tipo de plataforma sobre el que trabajar juntos, en el cual el eje franco-alemán no es suficiente en absoluto, más bien puede ser contraproducente, yo creo. Entonces veamos qué margen de maniobra tiene Hollande exactamente. Entre otras cosas, la tasa de transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, el Banco Europeo de Inversiones, ampliar ese capital. ¿Qué más? ¿Qué herramientas factibles hay en esto que es las arcas europeas ahora mismo para estrategias de crecimiento? Muy pocas, porque si quitas la capacidad, el crédito, el Banco Europeo de Inversiones es interesante, pero eso no va a dar trabajo mañana. Es decir, es una estrategia que debía haber existido siempre, por cierto. Es decir, no tiene por qué ser ahora. Sí que puedes mejorar un montón de regulación en el mercado interno para que sea mucho más fácil crear negocios, etcétera, dentro de Europa. Pero son medidas de ese tipo. No hay nada que permita que, digamos, de aquí a fin de año pueda reducir la tasa de desempleo en un porcentaje muy grande. Pero por lo menos eso ayudaría mucho a dar una señal a los inversores y a los mercados de que somos serios con la austeridad, de que las reformas estructurales se están poniendo en marcha, que realmente lo están haciendo casi todos los países en la medida en que pueden, y que por otra parte sí que hay pues un poco de sangre circulando otra vez de dinero dentro de y que se está creando algo, ¿no? Claro, porque también la última iniciativa del Banco Central Europeo de inyectar dinero en los bancos en los bancos privados luego no tuvo reflejo como se esperaba en la economía real. Yo creo que lo que hay que pensar son medidas que tengan efectos que digamos vuelvan a poner en marcha la economía real, y hasta ahora no he visto muchas de estas iniciativas. Hemos mencionado dos, hemos mencionado los controvertidos eurobonos. ¿Son quizás la panacea esos eurobonos? Creo que no va a funcionar con los alemanes, porque... Por eso le pregunto a usted. No, porque es para Alemania, bien, económicamente sería una distribución del riesgo de la deuda pública a todos los países de Europa. Pero bien, al final la credibilidad de los alemanes va a estar al fondo de los eurobonds o fondos de proyectos, como se llaman ahora. Entonces, los alemanes van a perder la credibilidad, y entonces al final todos van a pagar mucho más interés para los créditos, y entonces es una cosa que estoy bastante seguro que el gobierno alemán con esta idea no sería convencido. Merkel ha dicho que va a recibir a Hollande con los brazos abiertos, pero que no va a tocar el pacto fiscal. Pero a la luz de lo que está pasando, lo que hemos visto en Grecia y el ahogo económico en países como España, no queda otra quizás que relajar un poco esa meta del déficit, por lo menos retrasarla en algunos casos, como ya se empieza a hablar, creo que de ello, en los pasillos europeos. ¿Es así? Es que no se van a cumplir. Entonces, ¿para qué no tiene sentido estar permanentemente? Son metas imposibles. Sí, entonces, bueno, una parte sí que es mantener el pacto fiscal, pero bueno, añadir un año o dos, pero eso lleva ocurriendo desde el principio de la crisis y todo el mundo está de acuerdo en que es natural, ¿no? Pero el pacto fiscal se tiene que mantener, es decir, yo estoy de acuerdo en que los eurobonos para mí no son una solución inmediata tampoco. Yo creo que deben existir, pero una vez que todo esté solucionado, es decir, sí que a largo plazo tiene que haber ciertas piezas que tienen que estar en su sitio y que garanticen que no vamos a volver a caer en el mismo lugar. Y desde el punto de vista institucional, Europa necesitará seguramente pues un tesoro
un presupuesto más grande, mejor controlado y mejor distribuido, y posiblemente un instrumento como los eurobonos, ¿no? Hollande ha dicho, de hecho, que quiere respetar el pacto fiscal, no es que no lo quiera respetar, ¿no? Pero que quiere que vaya acompañado de una agenda de crecimiento. Sí. Y probablemente Merkel ya tenga también una agenda de crecimiento, ya se esté preparando, ¿no?, para esa cumbre del 23 de mayo. Es que dicen las mismas cosas, pero de diferente manera. Sí, y creo que una estrategia con 2 pasos sería bien, ¿no? También una cosa que sería bastante importante, en mi opinión, sería que otros países en Europa también van a seguir el camino de reformas del mercados laborales, mercados de trabajo, sistemas sociales, sistema de pensiones muy importantes. Y por otro lado, porque eso es una cosa que solamente va a funcionar después de algunos 5, 6, 7 años. Eso es al fondo del milagro económico en Alemania que tenemos ahora. Para corto plazo creo que hay que pensar sobre otras cosas, sobre algunas medidas para crecer un clima económico para inversiones de otros países, ¿no? Eso sería competitividad. Y eso, con esas 2 partes del equilibrio puede funcionar, pero nada y la seguro. Primera interesada es Alemania, ¿no? Ya que su mercado exterior principal es precisamente el resto de Europa, en donde la gente pierde poder adquisitivo, se marcha de sus respectivos países en busca de trabajo a otros. Por supuesto. Es una crisis social de grandes dimensiones, ¿no? Pero bien, Alemania tiene un interés bastante grande para mantener sus mercados de exportación, ¿no? Porque el 60% de las exportaciones alemanes van a los otros países de la Unión Europea, 40% para los países de la zona euro. Entonces sería un suicidio para los alemanes cuando van a cortar tanto, si estos mercados no serían más accesibles para productos, para exportaciones alemanes. No es posible exportar todo a China, ¿no? Entonces, no, los alemanes tienen un interés bastante grande. China, Latinoamérica, o sea, hay posibilidades y Alemania la está, digamos, sondeando todas. Sí. Pero sí, los últimos datos de ayer de la Oficina Federal de Estadística demostraron que mientras Alemania sigue marcando récords positivos y quizá también los hará a final de año, sus exportaciones con el resto de Europa bajaron de manera muy significativa, del 2,6% en un mes. Es decir, ya se nota, ¿no?, los efectos de esta situación. Y Alemania puede tener, digamos, tiene varias escapadas posibles, pero no otra solución. ¿Y qué puede significar la llegada de un gobierno socialista a Francia, la segunda economía? Es decir, quizás la que realmente le pueda cambiar de rumbo un poco las cosas, si es que puede cambiar el rumbo de las cosas. ¿El socialismo está tocando quizás a la puerta y con ello una bocanada de aire fresco, o estos son solamente palabras bonitas y poco más? La frase con la que llegó Sarkozy al poder era: vamos a reinventar el capitalismo, creo, ¿no? Sí. Pues ya ves cómo se ha reinventado hasta ahora, es decir, nada, ¿no? Por eso. Entonces, justo, pero más o menos ha pasado con todos, es decir, no recuerdo ahora mismo ningún candidato que durante la campaña dijese cosas maravillosas de este tipo y que luego las pudiese hacer. Todos realmente han tenido que entrar por el embudo, digamos, y hacer lo que podían. Y yo creo que ahí está parte del cáncer del sistema, ¿no?, que nunca se ha podido curar. La consecuencia es la que tenemos hoy en día, es decir, que a través de la capacidad política nunca se ha podido curar, y ha creado a su vez pues una sensación muy negativa dentro de la sociedad, ¿no?, en el sentido de que, bueno, se está expoliando la democracia, ¿no? En este caso, yo creo, España es un caso muy interesante por el tema de los bancos, ¿no? Es decir, nunca se ha dicho la verdad. En realidad nunca se ha dicho la verdad y se han protegido con los diferentes partidos políticos. Por eso yo no tengo muchas esperanzas en que Hollande ahora vaya a ser capaz de hacer todo lo que ha dicho, pero sí que por lo menos una cosa, y es decir, el tema del crecimiento, que se tome en serio y que se haga lo que se puede hacer, que no es un milagro, pero por lo menos algo para que haya ya una señal diferente, ¿no? Yo creo que otro, digamos, resultado de las elecciones del pasado fin de semana
Y no solo, de todo lo que está pasando también en Alemania, es un auge sin precedente de nuevos partidos, de partidos antipolíticos, hasta extremistas y xenófobos. No todo es negativo en ese nacimiento de partidos, pero es muy indicativo del hecho de que los ciudadanos tienen enorme desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales. Acá en Alemania se está viendo muy bien con el Partido de los Piratas. En Italia hubo elecciones comunales y también tuvo enorme éxito el partido de un cómico que en su contenido defiende instancias muy parecidas a la de los piratas. En Grecia, bueno, los partidos extremistas y euroescépticos tuvieron enorme éxito. Yo creo que estas son señales importantes. Está bien el nacimiento, creo, de nuevos partidos, pero también en Alemania es un riesgo desde un punto de vista de números, porque su entrada en el Parlamento, por ejemplo, de los piratas del próximo año podría condenar a la inestabilidad política simplemente por la incapacidad de encontrar una mayoría, ¿no? Y ahí son señales muy fuertes, hay que tomarlos en cuenta. Y yo creo que la victoria de Holanda despertó muchas expectativas, pero es más significativo todavía lo que pasa en la periferia del espectro político. Señales muy fuertes, como venía diciendo Laura Lucchini, señales muy fuertes realmente lo que viene desde Grecia, donde el domingo se votó y se castigó a los partidos tradicionales, los que llevan 40 años en el poder y no parecen haber hecho las cosas muy bien, y los que salieron beneficiados son precisamente esos partidos extremos. Veamos un reportaje al respecto. Ambiente sobrio en las calles griegas. La naturaleza fragmentada de las elecciones del domingo podría traer consigo meses inciertos. El Partido Conservador Nueva Democracia y el socialista PASOK sufrieron auténticas hemorragias de votos en beneficio de la coalición de izquierda radical Syriza y otros partidos que están en contra de la austeridad. El mensaje del líder de Syriza, Alexis Tsipras, a sus votantes fue alto y claro: el costo del rescate de Grecia es ilegítimo y nulo. El líder conservador, Andoni Samaras, había alertado que incumplir el acuerdo llevaría al país a tener que salirse de la eurozona y a una catástrofe segura e inmediata. Pese a la reacción anti-austeridad, las urnas confirman que la mayoría de los griegos quieren permanecer en la eurozona. Pero sin un gobierno estable, es probable que se aplacen los pagos del rescate financiero de la Unión Europea y el FMI, despertando el miedo a una bancarrota. ¿Y qué le espera a Grecia? Pues sí al euro, pero no a los recortes. ¿Será posible que el Fondo Monetario Internacional y Bruselas relajen ahora un poco la mano? No. Yo creo que no, eso no es posible, pero yo creo que hay que aprender algo de esta situación, y es muy importante lo último que ha dicho Laura. Yo creo hay que tener mucho más en cuenta el tema de los riesgos políticos que tiene lo que está pasando. Independientemente de que Alemania pueda creer que con China o con mercados emergentes sus exportaciones van a ser muy grandes, o que realmente puede haber cierto nivel de continuidad, nada se puede mantener sin la estabilidad política, y estamos ya viendo una quiebra real del sistema, y yo creo que esto es donde las fichas del dominó sí que pueden empezar a caer mucho más rápido que hasta ahora, ¿no? Porque, digamos, había dinero para aguantar 2 o 3 años creando una especie de experimento, pero esto está saliendo carísimo, y le está saliendo carísimo a todo el mundo, y no está sirviendo de mucho, y ahí está el gran peligro, ¿no? Probablemente se celebren elecciones nuevamente, todo esto también conlleva costes, y no hay perspectivas de un gobierno estable en Grecia. ¿Qué pasa si Grecia se sale del euro? ¿Cuál es el escenario inmediato? Bien, sería el bancarrota inmediato del Estado. Entonces, bien, los funcionarios públicos no van a recibir sus salarios, los, ¿cómo se llama la gente? Sus jubilados no van a recibir sus pagamentos. Entonces sería, bien, sería un bancarrota del Estado. Sería especialmente para la gente normal, pobres, clase media baja, sería catastrófico. Pero es que la situación ya es catastrófica en estos momentos, ¿no? Quiero decir, han perdido el 50% de su poder adquisitivo en los últimos 2 años, los griegos, y realmente se sienten con la soga al cuello, y por eso el resultado electoral de este domingo. Es decir, hay que encontrar una solución para Grecia que no es la que estamos teniendo en estos momentos.
aunque no fuera para Grecia, yo creo que es un sinsentido no prever la salida de un país de la zona euro en una situación de emergencia. Hay que prever estructuras y reglas donde quizá en lugar de invertir en paquetes de ayuda se invierte en la transición. Pero existen una docena de estudios acerca de posibles escenarios y yo creo que también Alemania y la Unión Europea debería elaborar el suyo si no lo ha hecho todavía. ¿Por qué no? Ya no es, antes se pensaba que en los mercados eso pudiese ser una garantía, o sea, es un dogma, nadie va a salir de la zona euro y entonces quedaros tranquilos que vais a tener vuestros bonos en euro. Pero es, digamos, ahora eso se manifiesta como irracional, ¿no? Y que no refleja la realidad. Y entonces sería mucho más, no sé si es Grecia ahora el caso, pero yo digo que sería mucho más adecuado imaginar estructuras para una posible salida de un país o suspensión de un país de la zona euro. Sería más razonable. Un reto enorme entonces para la Unión Europea en estos momentos y probablemente el mayor reto ahora cuando Hollande asuma el gobierno es precisamente qué pasa con Grecia, ¿no? Sí, yo creo, bueno, van los dos temas unidos y por eso yo creo que va a tener que ser en un mes máximo. Para final de junio hay que tener una idea muy clara de lo que podemos esperar porque se crea un antecedente que no estaba nunca previsto. Hay 2 años con un plan de rescate que le ha salido caro a todo el mundo, no le ha convencido a nadie y los resultados son catastróficos para los griegos, no para los bancos que tenían deuda griega, por cierto. Entonces, bueno, pues está claro que hay responsabilidades y a ver quién responde de eso, ¿no? Y si el eje franco-alemán, digamos, en estos momentos no sabe muy bien por dónde va o no existe como tal, porque Hollande y Merkel todavía no se conocen y no están de acuerdo en puntos fundamentales, ¿quién le puede dar respuesta ahora mismo? ¿Llegaría por una vez la respuesta de Bruselas en vez de Berlín y París? Yo no creo que la respuesta tenga que venir de Bruselas, pero Bruselas siempre ha tenido un plan B para cada uno de los problemas que han surgido. Lo que pasa es que no se ha hecho caso. Este es el momento en el que se ha sacado a la Unión Europea de allí. Realmente el eje franco-alemán ha tenido tanta fuerza, ¿no? La pelota está en el campo de los que no hablan nunca, pero nunca se han puesto de acuerdo para hablar. Es lo que decía Laura también antes. Es decir, yo no entiendo por qué los países del sur no tienen una estrategia alternativa a Merkel y Sarkozy. ¿Por qué durante estos 2 años no se han puesto de acuerdo en hacer algo juntos, ¿no? Ese es el tema. Claro, tampoco hubo otras propuestas alternativas a la austeridad, ¿no? Si es que existen, digamos. ¿Cómo lo ve Italia? Mario Monti, entre otros, ha saludado muy positivamente, por supuesto, la elección de Hollande. Se suben todos ahora al carro del crecimiento, todos hablan de crecimiento. Sí, digamos, Monti menos que otros, ¿no? Yeah. Porque Monti está ahí, no es un político, está ahí precisamente porque Merkel lo empujó en parte y tiene que respetar, digamos, es un aliado todavía muy, muy decisivo para Merkel y nunca cuestionó en general las decisiones que se tomaron. Claro, siendo también economista, digamos, se expresó a favor de un papel más ampliado del Banco Central Europeo. Mario Draghi, su, digamos, colega y conocido, que es el presidente ahora del Banco Central Europeo, también dijo lo mismo, pero no son, digamos, ideas o propuestas que todavía van en contra de lo que dice Merkel. Está claro que, justamente porque no es un político, también tiene que saludar, dar la bienvenida a François Hollande, que precisamente habló de cambiar el mandato del Banco Central Europeo. Draghi, precisamente el presidente del Banco Central Europeo, decía esta semana que hacía tiempo que venía también pensando sobre una estrategia de crecimiento. ¿Es que es ahora la panacea, esta estrategia del crecimiento, y realmente hay algo detrás? ¿O estos 4 puntos que traía la semana pasada precisamente el equipo de Hollande a Berlín es lo único que hay y no hay nada más a lo que agarrarse? Porque no hay dinero con el que financiar todo eso. Sí, cada vez hay más dinero, eso está claro. Pero el crecimiento ha estado siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil crecer cuando lo que tienes que hacer es adelgazar, ¿no? Yeah. Entonces, no era posible. Había que tomar una de las prioridades. Yo creo que
Yo creo que la estrategia fue mala desde el principio, es decir, la idea, yo creo que había que ser austero, pero que había que haber blindado el euro, ¿no? Con instituciones europeas mucho más fuertes. Es decir, lo que ha demostrado la situación en la que estamos es, lo que estamos viendo no es consecuencia económica de la deuda en un país muy pequeño. Eso sería absurdo que Europa no fuese capaz de gestionar eso decentemente. Es el simplemente no haber tenido instituciones capaces de afrontarlo, ¿no? A través de todos, y haber estado, digamos, durante 2 años sin ponernos completamente de acuerdo en una plataforma segura para hacer frente a eso, ¿no? Ese es el primer riesgo para Europa. Es decir, como volvamos a caer en eso, nos comen los mercados, eso está claro. Es decir, como empecemos ahora en junio, en julio y en agosto en no saber qué crecimiento, austeridad, qué medidas tomar, está claro que ese es el final, el final, y entonces sí que habrá que ir pensando en otras cosas. Por eso es tan importante ponernos de acuerdo ahora, ¿no? En saber, bueno, crecimiento no se puede inyectar muchísimo dinero, pero al menos que haya un paquete de medidas y de dinero suficiente como para tranquilizar a los mercados y tener una visión a corto o medio plazo de lo que es factible, ¿no? O sea que ese 23 de mayo, aunque sea recién dentro de 2 semanas, pero al menos esa cumbre sobre el crecimiento puede ser clave. ¿Y ahí qué se va a formar? ¿Se va a formar un frente anti-Merkel quizás? ¿O no, ya no hablamos en esos términos, sino los países del sur hacen algo por su cuenta? No creo que nada de eso. O sea, no va a ser clave porque asistimos a 1 millón de cumbres que iban a ser clave y luego nadie encontró la clave, pero sería, digamos, positivo escuchar propuestas concretas para el crecimiento, y seguramente ese mensaje llegaría también a los mercados. Justo ayer leí un informe de la agencia Fitch que decía que, digamos, consideraba prácticamente irrelevante al fin de elaborar sus evaluaciones el pacto fiscal. Es decir, también, claro, luego las agencias hacen su juego, pero también los mercados esperan eso, y posiblemente es lo que hay que hacer en ese momento. Pero no creo que creo que será un proceso. No creo que vamos a asistir a una ruptura de Europa o una formación de un eje anti-Merkel en la próxima cumbre europea. Si se formará, será a largo plazo. Sí, porque en estos momentos cuento un poco la sensación, ¿no?, de que, voy a decirlo de manera muy sencilla, Merkel es la mala y Hollande esta semana es el bueno, pero todos sabemos que en política y en la Unión Europea esto cambia, la semana que viene es al revés, o sea que... Hollande va a tomar una línea bastante bien mojada, sí, porque tiene elecciones el 10 de junio, pero también los franceses tienen que refinanciar 200 billones de euros en los mercados financieros. Cuando la retórica de Hollande va a estar, especialmente en Bruselas, en esta cumbre, va a estar tan agresiva, es bien posible que los franceses van a perder el segundo A en el rating, que va a aumentar bastante el precio para el dinero que la Francia necesita realmente. Y entonces para Hollande sería una política bastante imprudente de estar tan agresivo en esta cumbre. Y bien, tenemos el ejemplo de los españoles, ¿no?, que han negociado un relajamiento de las reformas, y bien, los mercados han castigado los españoles con intereses mucho más altos, y bien, al final han pagado más. También con el relajamiento del plan de reformas. Entonces, este ejemplo puede ser bastante fuerte para Hollande también. Precisamente España es un ejemplo claro de se aplican las medidas de ahorro, pero no hay crecimiento, hasta el punto de que tenemos la tasa de desempleo más alta de toda Europa, es decir, no hay actividad económica, no se crea empleo, la gente se va del país. Es un ejemplo claro como Grecia de estar realmente con la soga al cuello, ¿no? De que no funciona, la medicina que funciona para Alemania quizás no funciona para otros países como España o Grecia. No, para Grecia no, pero para España sí. ¿Sí? Sí. Yo por ahora no lo veo, y por eso yo es que en esto yo lo tengo muy claro, es decir, la austeridad era lo más importante para España, y eso va a tener que ser porque va a tener que cambiar de mentalidad radicalmente. Y las reformas estructurales eran muy importantes, pero las reformas estructurales que se están haciendo en cuestión de semanas, cada viernes hay una nueva o 2 nuevas,
Son reformas que tenían que haber ocurrido en los últimos 20 años. Entonces, estamos hablando de una situación, cuando esas reformas las haces en un momento en el que estás al borde de la asfixia, digamos, pues generalmente no ayudan. Más bien puede ser lo contrario. Mientras no exista lo siguiente, es decir, la cantidad de negocios que se han cerrado en España por falta de liquidez, por falta de finanzas, etcétera, etcétera, la cantidad de gente que hay en la calle, todo eso tiene que volver a crearse, ¿no? Y mientras no exista algún tipo de inyección económica, es muy poco probable que las cosas mejoren. Inyecciones económicas y una especie de cruzada contra la austeridad. Es lo que estamos viviendo ahora en estos momentos. Parece todos, ahora la austeridad es la mala de la película. Sí, digamos, en Italia el tema es que la crisis viene de mucho antes, ¿no? Se empezó a percibir la crisis en la economía real antes de que empezara toda la crisis europea. En ese momento Italia está sufriendo muchísimo las medidas y las reformas que se están llevando a cabo. El desempleo es muy alto, la tasa de suicidios por razones de trabajo ha llegado a todos los titulares del planeta porque es muy alta. Y creo que hay, digamos, ese intento de buscar el culpable de la película y una, digamos, una tensión muy fácil a culpar a Alemania, a decir que esas son las medidas impuestas por Alemania, pero yo lo veo como una actitud también de los medios y de los que escribimos muy digamos, infantil, ¿no? Que intercambia la causa con el efecto. No sé por qué, digamos, es muy fácil, o quizás ha sido un problema de comunicación en Europa desde el principio, en eso que siempre lo que decíamos al principio, siempre se vivió como si fuera algo impuesto por arriba, por gente más fuerte, pero no fue así. Tenemos que ir terminando una ronda. Me gustaría que contestarais todos brevemente y me dierais una medicina inmediata, si tuvierais entre la aspirina, el paracetamol y el ibuprofeno. Una medicina inmediata para esta situación en la que estamos. Hemos visto el domingo, es una especie de bocanada de aire fresco quizás en Europa en estos momentos, algo que ha vapuleado Europa. Una medicina inmediata para Europa, si tuvierais una fórmula, una medicina. Bueno, paquete, ¿no? No una sola, un paquete que incluya regulación para mejorar el mercado interno, el tema de impuesto a los bancos, a las transacciones financieras, inversión de unos 200.000 millones a través del Banco de Inversiones, lo que está planeado, y por lo menos tener debate de qué va a haber aparte del pacto fiscal, es decir, algo más, un pasito más. Carlos, fue demasiado largo, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.